buenas tardes. Estamos en entrevista con el doctor José de Jesús Velázquez y la doctora Patricia Frola, la evaluación cualitativa y la evaluación cuantitativa. ¿Nos podría explicar cada una de ellas y al mismo tiempo nos podrían exponer cómo se relacionan cada una de ellas con la parte pedagógica y con la parte didáctica? Que el docente asuma que su función no es enseñar, guiar, acompañar, participar con el educando, sino tener la evidencia al final de que logró que el otro aprenda. Incluso son principios normativos, es lo que viene en los acuerdos, ¿no? El acuerdo de básica 592 lo marca. Ahora bien, ¿cómo garantizo que el otro ya aprendió? ¿Cómo tengo la evidencia que los otros ya aprendieron? Tiene que ser a través de la evaluación. Por eso, evaluación no se puede disociar de planeación y diseño. O sea, yo diseño situaciones para garantizar que eso va a llegar y voy a tener al final evidencia de que el educando aprendió. ¿Cómo obtengo esa evidencia? Tiene que ser a través de la evaluación. ¿Cuál o cuánti? Okay. ¿Cómo vincular la parte de enseñanza personalizada y los aprendizajes esperados con el tema de la evaluación? La evaluación, en tanto es un proceso universal, tiene etapas y momentos también genéricos, para no ser muy ambiciosos, vamos a llamarle genéricos, pero que conforme se van concretando en los diferentes escenarios educativos, pues vamos obteniendo esa certeza. Es decir, hablar de evaluación es, sí, dime en qué escenario, ¿no? Si vamos de un escenario general, de lo más general a lo específico, bueno, podemos hablar de la evaluación desde el ámbito cotidiano, luego un recorte hacia el ámbito de lo educativo, ¿no? Las cúpulas educativas evalúan los componentes de un sistema, los diferentes elementos que forman ese escenario educativo, pero cuando concretamos, vamos acotando hasta llegar al aula, bueno, pues entonces ya no estoy evaluando esa inmensidad, ya estoy acotando, voy a evaluar los asuntos del aula. Y los asuntos del aula son el aprendizaje de los alumnos. Entonces, yo puedo partir de una evaluación grupal, ¿verdad? Porque la puedo hacer. Yo diseño un instrumento de evaluación y lo aplico a todo mi grupo y según lo que arroje, ¿verdad? Puedo arrojar resultados pues no deseables, ¿verdad? Bajos resultados, pero entonces el ciclo universal de la evaluación me dice, ya que obtienes esa información, la procesas, la comparas, la refieres, la contrastas con algún parámetro y el siguiente elemento, el siguiente paso de ese proceso de evaluación es toma decisiones. El asunto no es que salgan bajos, el asunto es qué decisión vas a tomar y no solo qué decisión vas a tomar, cuándo la empiezas a hacer, cuándo la ejecutas para ver si da efecto y logras mejora. ¿Sí? Entonces es un ciclo sin fin. Pero sí, hay instrumentos masivos, ¿verdad? A gran escala, cuando yo quiero evaluar la generalidad, pero dependiendo de los resultados que yo encuentre, entonces ahora hago trajes a la medida. Y entonces ya me voy alumno por alumno, porque la evaluación me indica que debo tomar decisiones generales, grupales, pero también la evaluación me indica, oye, tienes 2, 3, 4, 5 focos rojos que le tienes que hacer traje a la medida. Y eso te lo dio la evaluación. Se observa todavía, a pesar de que se dice que trabaja por competencias, que la vía evaluación sigue siendo el examen donde se evalúan estrictamente los contenidos. ¿A qué se atribuye entonces lo anterior? Sí, bueno, básicamente es un proceso de deficiencia formativa. Es evidente que hace falta tener la información más a fondo, más a profundidad. Y pongo un ejemplo. Los indicadores del perfil profesional hoy, publicados por la Secretaría de Educación, por Servicio Profesional Docente, un indicador dice, un docente competente, un docente idóneo, domina instrumentos, técnicas y estrategias de evaluación. Entonces, si hablamos de instrumentos, técnicas, estrategias, a veces lo vemos como si fuera lo mismo. Pero cuando el docente empieza a distinguir, por ejemplo, que una estrategia didáctica puede ser la heteroevaluación, la perspectiva del maestro, la autoevaluación del alumno evaluando su propio proceso, la coevaluación, por ejemplo, o los momentos en que se aplica la evaluación diagnóstica, la evaluación formativa, la evaluación sumativa, y distingue eso, por ejemplo, de las técnicas de evaluación. Una de ellas es la observación del desempeño, por ejemplo,
o el interrogatorio directo, o bien lo distingue de los instrumentos para hacer evaluación, que es la lista de cotejo, la escala estimativa, la rúbrica. Bueno, eso nos va a dar un panorama para poder distinguir qué tipo de evaluación se va a aplicar en cada momento, y se va a dar cuenta que la estrategia didáctica es el medio a través del cual el alumno muestra su desempeño. Y un desempeño no es otra cosa más que la movilización en el ámbito por competencias de aspectos conceptuales, de dominios conceptuales, procedimentales, actitudinales, que se dan de manera interrelacionada, y que el docente, justamente a través de esa ejecución que se hace cuando los alumnos están haciendo un programa de radio, un cartel, están haciendo un mapa mental, un mapa conceptual, el maestro está evaluando desempeños con indicadores de evaluación que forman parte de un instrumento de evaluación, y ese instrumento nos va a ir dando elementos de qué tantos avances, qué tanta certeza tienen los alumnos, y van a ser el medio a través del cual el maestro puede hacer la retroalimentación y el reforzamiento posterior. Entonces, esto tiene que ver con dominio técnico, con dominio de experto del proceso. De lo contrario, estaremos creyendo que evaluar al alumno es simplemente ver qué tanto aprendió el contenido, cuando el elemento conceptual es uno de los elementos de la competencia nada más, el dominio conceptual. Pero no hay otra manera de evaluar el dominio procedimental, el dominio actitudinal, sino es a través de desempeños, de exhibiciones en vivo. ¿Cuál ha sido su experiencia en el trabajo con los docentes? Esa parte es muy interesante tocarla. ¿En qué parte han observado ustedes que adolecen los profesores y dónde se requiere mayor formación? El aspecto actitudinal, buena disposición, incluso el aceptar que es un educando diferente a los de antes, vaya, eso te da pauta de decir, bueno, está bien la cosa. ¿Dónde está el atorón? ¿Dónde está el cuello de botella? En lo procedimental. Los cómo, es decir, el maestro dice, sí quiero, nada más dime cómo. Y el cómo al que se refiere es, sí, dime cómo diseño, cómo hago una escala estimativa, cómo hago una rúbrica, cómo le doy sentido a una estrategia, cómo transito del puro trabajo en papel entregable, cómo transito a los desempeños en vivo, defendiendo posturas de los alumnos, debatiendo sobre algún contenido. ¿Cómo? Bueno, a la ausencia de cómo, se me viene abajo la motivación actitudinal y se me viene abajo lo poquito o mucho conceptual que ya domino. O sea, seca todo. Doctor, que las 3 herramientas básicas del enfoque de evaluación por competencias son la lista de cotejo, la escala estimativa y la rúbrica. Y ustedes señalan que para el caso le apuestan más a la rúbrica. ¿Por qué la rúbrica y no los otros dos? Sí. De hecho, digamos que las 3 herramientas son parte de un continuum que se va perfeccionando hasta llegar a la herramienta más completa, que es la rúbrica. En todos los casos, cuando yo voy a evaluar un desempeño, tengo que redactar indicadores de evaluación, y esos indicadores de evaluación tienen que validarse verificando que se evalúe proceso, producto, conceptos, procedimientos, actitudes, pero también contenidos de aprendizaje y también un propósito que tiene ese diseño. Esos indicadores se convierte en una herramienta que es la más sencilla, que puede ser una lista de cotejo, pero la lista de cotejo es muy limitada. La lista de cotejo nada más te dice, ¿está o no está presente ese indicador? ¿Sí o no? Y hay muchas cuestiones en ese desempeño que pueden estar, pero con cierto matiz. Entonces la herramienta puede no ser muy válida por lo contundente, por lo drástica que es. En ese caso se le sugiere utilizar una escala estimativa que ya matiza indicadores. Te dice si está presente o no está presente, pero con qué nivel de calidad también. Pero la escala estimativa en el cotidiano del aula con los alumnos nos damos cuenta que es muy polémica, porque luego el alumno le protesta al maestro porque a tal equipo le puso excelente y a ellos regular, porque de repente se creen merecedores de todo, y hay polémica. Bueno, luego el maestro quiere darle explicaciones de por qué le puso tal desempeño, bueno, y en ese momento se tienen que prender los foquitos rojos, y es cuando le decimos al maestro, a ver, si tú le vas a dar explicaciones al alumno cuando aplicas una escala estimativa, ya no es una escala estimativa, en realidad le estás dando descriptores y eso lo convierte en una rúbrica. Entonces la rúbrica tiene indicadores de evaluación, tiene niveles de desempeño y tiene descriptores matizados que van determinando cómo es el desempeño del alumno para que el maestro lo evalúe nivel 1, 2, 3, 4, y por eso la rúbrica, decimos, literalmente es la madre de las herramientas de calificación,
Porque si a una rúbrica le quitan los descriptores, te queda una escala estimativa. Le quitas todo, te queda una lista de cotejo. Doctora. Hay algo que encontramos mucho en nuestros cursos con los maestros y es una confusión así, metodológica. Le llaman herramienta de calificación a las estrategias didácticas de entrada. ¿Sí? Maestro, ¿con qué vas a evaluar? Voy a evaluar con un mapa conceptual. A ver, no, espérame. No vas a evaluar con un mapa conceptual. El mapa conceptual es tu estrategia didáctica, pero no te puedes brincar el paso de elaborar una herramienta para calificar el mapa conceptual. Voy a hacer una escenificación para evaluar competencias. No, vas a diseñar a partir de la estrategia didáctica escenificación, ¿verdad? Esa es tu estrategia didáctica, pero para calificar el desempeño que mostrarán, tienes que elaborar una escala estimativa, o una lista de cotejo, o una rúbrica. ¿Por cuál decidirás? Con los criterios que acaba de explicar Jesús, bueno, pues una es más compleja que la otra cada vez. A lo mejor hay estrategias didácticas sencillitas que no ameritan toda una rúbrica, porque además una rúbrica menos de 3 horas no te lleva a hacerlo, cabalmente. Sí, sí. Si es alguna otra actividad menos compleja, bueno, pues, pero aquí el asunto es que muchos de los docentes confunden estrategia didáctica con herramienta de calificación. Herramientas de calificación, maestros, solo hay 3. Lista de cotejo, escala estimativa y rúbrica. Cuando yo voy a evaluar un desempeño de un alumno a través de un mapa conceptual, una exposición oral, una dramatización, bueno, los indicadores que yo voy a redactar para evaluar esa estrategia, les decimos en tono un poco jocoso, son como los medicamentos del doctor Simi. Los indicadores son genéricos e intercambiables. ¿En qué sentido? En que cuando yo estoy evaluando un desempeño a través de una dramatización, no importa el tema es relleno. La dramatización permite a los alumnos movilizar aspectos conceptuales y del tema, pero también procedimentales, de organización, de toma de decisiones y actitudinales, que tienen que ver con la colaboración, con la disposición a trabajar. En ese sentido, cuando el maestro se da cuenta que puede redactar colegiadamente indicadores genéricos y que además puede hacer instrumentos genéricos para poder evaluar el aprendizaje y que eso los puede compartir con los demás y que ese trabajo obviante que puede ser redactar 10 rúbricas, lo redactan y lo asumen entre 10 personas distintas y cada quien tiene que hacer uno, bueno, eso también les da luz sobre el punto metodológico de la necesidad de trabajar colegiadamente, pues para aligerar un poquito esa carga tan agobiante que es redactar esos instrumentos que efectivamente tienen mucha complejidad. Doctora. Bueno, aquí la invitación sería ya avanzando un poquito en estos dominios metodológicos sobre la evaluación cualitativa, que tiene que ver con la evaluación basada en competencias. Pues una escuela tendría que tener en su inventario bancos de indicadores para que cada vez que alguien necesite estos genéricos, es decir, bueno, yo voy a trabajar con mis alumnos un debate y hay indicadores que ya deben estar en un banco, hechos colegiadamente, bien validados por el colectivo, y decir, bueno, pues para ese debate de 4º grado de primaria, ¿verdad? Pues requiero y eso está en un banco, está en un archivo ya. No lo decimos a priori, lo decimos a posteriori. Hemos hecho ese trabajo en Yucatán hicimos ese trabajo, reunimos a los cuerpos técnicos para que elaboraran indicadores. Tú te vas sobre una mesa sobre indicadores actitudinales, otra mesa de trabajo, indicadores conceptuales y la otra procedimentales, genéricos, para que el toque final, o sea, el contenido, el tema, pues ya se lo da quien lo va a usar. No le ponemos el relleno, nomás te damos los indicadores genéricos y el relleno final, el toque último, es para qué asignatura lo quieres. Le das el último toque conceptual, ¿no? Temático. Y es un trabajo muy productivo, es ir ya prácticamente aterrizando la metodología a hechos reales, a hechos contundentes y facilitar la tarea agobiante que luego tiene el maestro. Transitar de la formatitis aguda en la que luego se ve inmerso a, bueno, ok, voy a hacer un trabajo, pero me va a ser útil, me va a ser una herramienta útil. Tenemos más o menos desde el 2000 trabajando por competencias, más o menos. Y tenemos entonces más de una década trabajando con esto. Y tenemos unos indicadores de PISA, de Planilla, de Scale, antes
Enlace. En la prueba enlace. Y tenemos más o menos los mismos resultados. Y tenemos un gasto educativo cercano a lo que plantea la OCDE, que es del 6.2% en promedio del PIB. ¿Qué nos está fallando? Cuando entró el enfoque de la educación por competencias, venía muy empapado del componente de la habilidad. Y aquí quiero ser muy enfático, entre los organismos más reconocidos que certifican competencias de México está el CONOCER. Muchas de las competencias que certifica el CONOCER no son competencias, son habilidades. ¿Qué es cosa distinta? Y las habilidades es un componente de la competencia, Más no es la ¿sí? competencia. No es la competencia. Exacto. Entonces, desde ahí empieza la confusión en la escuela. Competencia. 2 puntos. Frente a una necesidad, problema o conflicto generado desde la planeación, es la capacidad del educando para movilizar sus recursos conceptuales, procedimentales y actitudinales para resolver en términos de criterios de exigencia y calidad conocidos como indicadores y en desempeños y exhibiciones únicas e irrepetibles. Y lo que ha fallado en México, no nada más el enfoque por competencia, históricamente en nuestro país, la política educativa tiene que ver con la capacitación en cascada. La capacitación en cascada ha demostrado que no es la vía para que llegue a quien más necesita de esos insumos de manera rápida, directa, clara, ¿sí? Porque se capacitan cuerpos nacionales, los nacionales estatales, regionales, hasta que llega el docente frente a grupo, información tardía, información tergiversada, mal. Y aquí el punto es promover la capacitación en manantial. Los propios colegiados de las escuelas tienen que diagnosticar sus propios problemas, tienen que diagnosticar sus necesidades y pedir ayuda en donde se necesita. Apenas con el funcionamiento del SATE, el Servicio de Asistencia Técnica a la Escuela, que se está queriendo organizar en algunas instituciones, se está tratando de responder a esa necesidad de que los colegiados hagan diagnóstico, hagan análisis de problemáticas, detecten fortalezas de sus cuerpos académicos, detecten debilidades y pidan ayuda, pero que haya quien les dé la ayuda de calidad en el momento que se precise. ¿Sí? Entonces, una perspectiva es esa. De parte de todo el sistema educativo de Valladolid, les agradecemos que nos hayan permitido este espacio con ustedes. Un placer siempre colaborar con los maestros, colegas. Un saludo a todos los maestros, colegas.